Hola amigos y bienvenidos al segmento de hoy de Apologética con Marta. En el programa de hoy comenzaremos una corta serie sobre el agnóstico Bart Ehrman y sus errores referente a Jesús y la Biblia. Bart Ehrman fue evangélico que con el tiempo cambió su fe hacia el agnosticismo. En esta serie estudiaremos quién es Bart Ehrman, cuáles son sus ideas y sus presuposiciones, cuáles son sus argumentos en contra de la Biblia y cuál es la respuesta a las ideas erróneas de Ehrman. Las ideas erróneas de Ehrman han contribuido a crear dudas en personas adherentes al cristianismo, al punto de que algunos han abandonado la fe en el cristianismo al creer que las ideas de Ehrman tienen fundamento. En la serie estudiaremos el fundamento de Ehrman y veremos por qué sus ideas no se basan en la verdad. Ehrman estudió en el Instituto Bíblico Moody y en Wheaton College. Ambas instituciones son muy reconocidas en el área de estudios bíblicos. Luego, él estudió una maestría en divinidad y un doctorado en filosofía en el Seminario Teológico de Princeton. Y fue en Princeton que él vino a dudar sobre la infalibilidad de la Biblia. O sea, él comenzó a creer que la Biblia contiene errores. Esa creencia es la que él ha estado pasando hoy día a sus estudiantes universitarios y en seminarios. Bart Ehrman se declara ser agnóstico. Sin embargo, él niega la existencia del Dios de la Biblia. Él tiene una gran influencia sobre las próximas generaciones de líderes religiosos que se están educando bajo su tutelaje en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y también en Duke University. Él ha escrito un gran número de libros. Entre ellos se encuentran Jesús no dijo eso, los errores y falsificaciones de la Biblia, Jesús el profeta judío y apocalíptico, el Evangelio perdido, la búsqueda para el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Judas y muchos otros libros que niegan la confiabilidad de la Biblia. Durante la serie vamos a exponer los errores de Ehrman y mostrar el por qué sí podemos creer que lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento es completamente confiable, es sin error y sí contiene las enseñanzas de Jesús. Una de las declaraciones de Ehrman es la de llamarse a sí mismo una persona neutral y objetiva en cuanto a las evidencias de la Biblia. Sin embargo, la evidencia muestra que él tiene unas preferencias y unas inclinaciones obvias hacia cómo él ve la Biblia. Él tiene una inclinación hacia el ateísmo referente al Dios de la Biblia, cuando dice que Dios no existe. Él tiene una inclinación antisupernatural referente a la Biblia, negando la historicidad de los eventos milagrosos en la Biblia. Él tiene un escepticismo sobre los manuscritos de la Biblia, dudando su confiabilidad y su infalibilidad. O sea, él cree que la Biblia contiene errores. Él cree que la Biblia se puede interpretar de muchísimas maneras diferentes y que su interpretación es relativa a cualquier persona, declarando que no existe una interpretación correcta de la Biblia. Ehrman no es neutral como él clama ser. Él es en realidad ateísta en cuanto al Dios del teísmo y es agnóstico en cuanto a cualquier otro tipo de Dios. En una carta del 2011 que le escribió Ehrman al señor Bobby Freddy, él le dijo: «Yo no sé si existe un ser superior en el universo, pero yo no creo en el Dios de los judíos, de los cristianos o de los musulmanes». Fíjate que estas ideas ateístas preestablecidas en la mente de Ehrman, estas inclinaciones y preferencias, afectan en cómo él concibe la Biblia. Si Dios no existe, obviamente en su mente la Biblia no puede ser la palabra de Dios, sino la palabra del hombre. Ya de antemano, Ehrman ha eliminado la inspiración y la revelación que proviene de Dios y que está documentada en la Biblia, ya que para él no existe un ser que ofrezca esa revelación. Podemos resumir en 6 puntos lo que enseña Ehrman en contra de la Biblia. Aquí se los voy a dar y más adelante
responderemos a cada punto. Número 1. Él dice que el Nuevo Testamento original resultó de una interpretación errónea del Antiguo Testamento de parte de Jesús. O sea, él dice que Jesús erró en interpretar el Antiguo Testamento. Número 2. Dice que los manuscritos originales del Nuevo Testamento no existen. 3. Que las copias del Nuevo Testamento no son confiables. 4. Que los cambios en las copias del Nuevo Testamento desacreditan la doctrina de infalibilidad. 5. Que hubieron otras interpretaciones del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús. Y 6. Que por lo tanto el cristianismo no es la interpretación correcta del Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Tomemos nuevamente el primer punto en que Ehrman dice que el Nuevo Testamento es el resultado de una mala interpretación del Antiguo Testamento de parte del mismo Jesús. O sea, que Jesús malinterpretó el Antiguo Testamento cuando enseñó. Este punto es completamente falso. Veamos. Primero, que Jesús mismo declaró hablar con autoridad divina incomparable. Si leen en Mateo 24, verso 35, Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y cuando las personas tenían otras ideas contradictorias, ¿sabes qué? Jesús los corregía. Por ejemplo, en Mateo 5, versos 21 y 22, él dijo: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Aquí Jesús no solamente hace referencia a la ley del Antiguo Testamento en cuanto a matar, sino que, en adición, Jesús hace hincapié a la seriedad de insultar a otra persona y de maldecir a otra persona. No es solo incorrecto el agredir a una persona físicamente. Las agresiones mediante el abuso verbal también trae consigo el juicio de Dios. Las agresiones verbales pueden destruir a un ser humano emocionalmente y espiritualmente, al punto de que la persona abusada le pierda el deseo a la vida. Jesús no malinterpretó esta ley del Antiguo Testamento, sino que él expandió en la importancia y explicación de su aplicación, y que todos tenemos la responsabilidad de no matar a nadie físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. El lenguaje y la expresión verbal es un arma poderosa que puede levantar a una persona o puede destruirla. Más adelante, en Mateo 28, verso 18, luego de su resurrección, Jesús dijo que toda la autoridad en el cielo y en la tierra se le había dado a él. Jesús enseñó sobre la autoridad de su palabra, y no existe autoridad más allá de Jesús para salvar a las personas en el día del juicio. En Juan 12, verso 48, él dijo: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Ahora, podemos también observar que la gente que rodeaba a Jesús aceptó su palabra porque vino certificada por sus obras milagrosas. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo judío aceptó la palabra de Dios porque la misma vino certificada y verificada por milagros. Los judíos en Egipto le creyeron a Moisés por los milagros que Dios hizo mediante él. El pueblo también recibió como verdadero el mensaje de Eliseo y de Elías, porque sus mensajes fueron corroborados por eventos milagrosos. Las enseñanzas de Moisés, Eliseo y Elías fueron confirmadas por milagros. Las enseñanzas de Jesús también fueron confirmadas con milagros. En Juan capítulo 3 vemos que el fariseo Nicodemo fue a visitar a Jesús
y él estaba convencido que Jesús venía de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales como Jesús las hacía. Y si van a Hechos, capítulo 2, verso 22, dice que Pedro nos da testimonio que las enseñanzas de Jesús fueron confirmadas por milagros. Pedro dijo: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Como vemos aquí, Jesús no malinterpretó el Antiguo Testamento. Jesús aclaró las enseñanzas en el Nuevo Testamento, expandió en la importancia de las enseñanzas y él fue confirmado por medio de obras milagrosas, de señales y de prodigios que certificaban que lo que él hablaba era la palabra de Dios. El segundo punto de Ehrman en contra de la Biblia es que no tenemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Este punto de Ehrman es cierto. No tenemos los manuscritos originales. Aún no se han encontrado. Lo que tenemos son miles y miles de copias. Sin embargo, esto es irrelevante a la confiabilidad del Nuevo Testamento por dos razones importantes. Primero, que no existen originales de las obras clásicas del mundo antiguo. Lo que existen son copias. No tenemos originales del Antiguo Testamento, ni de las obras de Homero, de Demóstenes, de Plato, de Tácito, de César o de Plinio. De todas estas obras solo existen copias. Y si los eruditos aceptan como confiables las copias de todos los demás autores, tienen que aceptar aún con más autoridad las copias del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene disponible una cantidad de manuscritos incomparable con los demás autores. Del Nuevo Testamento tenemos sobre 5.800 copias. ¿Y sabes quién es el que más se acerca en cantidad de copias disponibles? Homero. Pero de Homero hay solo 643 copias disponibles. Definitivamente la disponibilidad de copias del Nuevo Testamento es mucho más abundante que todas las copias de los manuscritos de estas obras clásicas de la antigüedad. Ahora, no solo tenemos una cantidad enorme de copias, sino que tenemos documentos copiados en un periodo mucho más cercano al original. Por ejemplo, las copias de Homero que tenemos tienen fecha de 500 años después que se escribió el original. ¿Y sabes cuánta es la diferencia entre el original del Nuevo Testamento y la copia que tenemos? Es un segmento del libro de Juan fechado a 25 años solamente después del original. Si los eruditos aceptan las obras de Homero como confiables, tienen que aceptar aún más los manuscritos del Nuevo Testamento como confiables. Por lo tanto, es irrelevante que no tenemos el manuscrito original del Nuevo Testamento porque no existen originales de ninguna obra de la antigüedad, solo copias. Lo que tenemos que ver es cuán confiable son esas copias y mientras más copias tenemos de una obra y más cerca es la fecha entre el original y la copia, más confiable es el documento. El tercer punto de Ehrman es que las copias del Nuevo Testamento no son confiables. En su libro Misquoting Jesus, que en español sería citar erróneamente a Jesús, él dice, y parafraseo aquí en la traducción al español, él dice lo siguiente: todas estas copias son diferentes una de la otra en muchos miles de lugares. Estas copias difieren una de la otra en tantos lugares que ni siquiera sabemos en cuántos lugares están. Y más adelante en su libro, él escribe, los eruditos difieren significantemente en sus estimados
Algunos dicen que son 200,000 variantes, otros dicen que son 300,000 variantes, otros dicen 400,000 variantes y más. No sabemos de seguro porque aún con los avances impresionantes en la tecnología, nadie ha podido contarlos todos. Hay más variaciones entre los manuscritos que las palabras en el Nuevo Testamento, las cuales se estiman en 140,000. Ehrman está completamente en error aquí. El Nuevo Testamento es confiable porque tenemos más copias, como dije, sobre 5,800. Fueron copiadas muy pronto luego del original, como dije, cerca de 25 años luego del original. Y aparte de esto, tenemos copias más confiables. Me explico. El Mahabharata es solo 90% confiable entre el original y la copia. La Ilíada es 95% confiable entre el original y la copia. Pero el Nuevo Testamento es 99.9% confiable entre el original y la copia. Y si tomamos la confiabilidad del Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina, es 100% confiable. Según el erudito Philip Schaff, cuando se refirió a las variantes en el Nuevo Testamento, él dice que solamente 50 son de significancia real y que no existe ningún artículo de fe o ningún precepto que se haya afectado por alguna diferencia. Alejandro el Grande vivió sobre 300 años antes de Cristo. ¿Y sabes qué? No existen documentos de su época que nos hablen de la vida de Alejandro el Grande. Las primeras historias de Alejandro el Grande aparecen 300 años luego de su muerte y los críticos las aceptan sin problema. ¿No crees que los 27 libros del Nuevo Testamento deberían ser aceptados ya que se escribieron en el tiempo de los testigos a los eventos de la vida de Jesús y en el principio de la Iglesia? Ahora, ya les mencioné que tenemos sobre 5,800 copias de manuscritos, pero ¿sabías tú que existen sobre 19,000 traducciones escritas poco tiempo luego del original, escritas en siriaco, en el latín antiguo, en el idioma coptic, en el latín Vulgate y en otros idiomas de la época? Cuando se lo añades a los casi 6,000 manuscritos que hay en griego, tenemos sobre 25,000 manuscritos disponibles para comparar una copia con la otra. No existe ningún documento del mundo antiguo que se pueda comparar con la confiabilidad que posee el Nuevo Testamento. Ehrman dice que las copias del Nuevo Testamento difieren en miles de lugares, al punto que ni siquiera podemos saber cuántas diferencias hay. Sin embargo, dentro del mundo catedrático, él no puede hacer estas declaraciones porque sus declaraciones son puestas bajo un microscopio y son verificadas por expertos en documentos del Nuevo Testamento. Fíjate que en la primera impresión de 100,000 copias del libro de Ehrman, Misquoting Jesus, hubieron 16 errores. Quiere decir que en circulación hubieron 1,600,000 errores. ¿Significa esto que estos 16 errores afectaron el mensaje de Ehrman y que nadie debe de comprar sus libros? Después de todo, Ehrman cree que los errores en el Nuevo Testamento afectan el mensaje. La manera de Ehrman de calcular errores en el Nuevo Testamento es engañosa, porque en realidad ni los errores sucedieron en el mismo lugar en las copias del Antiguo Testamento, ni los errores cambiaron la doctrina. Las copias del Nuevo Testamento en realidad contienen muchísimos menos errores y no afectan el mensaje, ya que el mensaje se puede reconstruir. En el próximo segmento voy a explicar cómo se reconstruye el mensaje del Nuevo Testamento y se verifica con las copias disponibles, que nos conduce a una confiabilidad del 99.9%. De hecho, en el mismo libro, Misquoting Jesus, Ehrman admite lo siguiente y él dice: de hecho, la mayoría de los cambios encontrados en los primeros manuscritos cristianos
no tienen que ver nada con teología o ideología. Mucho más que eso, la mayoría de los cambios son el resultado de errores puro y simple, el resbalo de una pluma, omisiones accidentales, adiciones involuntarias, palabras mal pronunciadas o errores gráficos de una manera u otra. Fíjate que, por un lado, clama que no se puede confiar en los documentos del Nuevo Testamento y por otro lado afirma que los errores no tienen que ver nada con teología o ideología. El mismo Ehrman se contradice en sus propias conclusiones. Según explica el Dr. Turek, Bruce Metzger, de la Universidad de Princeton, fue mentor de Ehrman. Metzger es conocido mundialmente como el erudito de más prominencia y experto en los manuscritos bíblicos. En el 2005, Ehrman ayudó a Metzger a actualizar y a revisar la obra de Metzger basada en el texto del Nuevo Testamento. Según la señora Melinda Penner de la organización Stand to Reason, Metzger y Ehrman concluyeron lo siguiente sobre el Nuevo Testamento, y ella dice: Ehrman y Metzger declaran en ese libro que podemos tener un alto grado de confiabilidad en que podemos reconstruir el texto original del Nuevo Testamento, el texto que aparece en la Biblia que utilizamos, debido a la abundancia de evidencia textual que tenemos para comparar. Las variaciones son menores y no oscurecen nuestra habilidad de construir un texto preciso. La cuarta edición de la obra de Metzger fue en el 2005. Y ese fue el mismo año en que Ehrman publicó Misquoting Jesus, el cual depende de la misma información que utilizó con Metzger y no ofrece evidencia nueva o evidencia diferente para establecer una conclusión opuesta. Cuando Ehrman escribió con Metzger sobre el Nuevo Testamento, concluyó que el Nuevo Testamento no contiene errores. Pero en el libro Misquoting Jesus, que escribió en el mismo año para el público en general, su conclusión fue que el Nuevo Testamento contiene errores. Entonces, ¿por qué Ehrman da una conclusión al público en general de que el Nuevo Testamento está lleno de errores y al mundo académico le da una conclusión opuesta? El público en general es ignorante al proceso y al estudio detallado de la crítica de textos y es muy feliz de comprar libros que justifiquen su incredulidad en Dios y la Biblia. Y el libro de Misquoting Jesus es uno de esos libros. En una cultura que busca justificar intelectualmente su ateísmo en Dios y su desconfianza en la Biblia, Ehrman les ofrece una excusa intelectual, aunque esa excusa está llena de errores. Con ese libro, Ehrman puede sembrar dudas sobre el Nuevo Testamento en un público que no está informado y no tiene conocimiento catedrático de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Pero fíjate que en el mundo catedrático, en los estudios que escriben para el mundo catedrático, él no puede presentar esas dudas porque la evidencia lo hace quedar mal ante los demás catedráticos expertos en los textos bíblicos. Ehrman no es el único ateo o agnóstico que enseña religión en un seminario. Incrédulos como Ehrman están enseñando en seminarios de universidades y colegios bien reconocidos alrededor del mundo, que están educando a futuros líderes en iglesias. Líderes que enseñan sobre la Biblia, pero que no creen que Dios existe y no creen en la confiabilidad de la Biblia. Por lo tanto, es importante conocer quién nos enseña sobre la palabra de Dios y qué ideas preconcebidas, qué inclinaciones y qué cosmovisión va a promover ese profesor. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.